Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a un programa más de Simichat. Y pues bueno, hoy nos estamos conectando en esta tardecita lluviosa aquí en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de que nos acompañen y que por supuesto compartan con nosotros sus experiencias, sus dudas o preguntas que tengan al respecto del tema o incluso de algunos otros. Yo soy Evelyn Cruz y bueno, formo parte de Centro Simi de Salud Emocional. Nosotros estamos brindando orientación psicológica las 24 horas del día de manera gratuita, ¿no? Si tú, algún familiar, tienen alguna duda o problemática en particular que quieran tratar y por algún motivo no puedan asistir de forma directa a una institución, o pagar incluso, ¿no?, la consulta privada, pues pueden estar con nosotros, pueden, llamarnos, ¿no? La ventaja es esa, que estamos las 24 horas, los 365 días del año, 100 psicólogos, más de 100 psicólogos dispuestos a ayudarles en todo momento. Así que, pues, por favor, téngannos la confianza para poder ayudarlos. Recuerden que también estamos, pues, en otras redes sociales, en Facebook pueden seguirnos en Centro Simi de Salud Emocional, también a través de correo electrónico brindamos nuestra ayuda en centrodiagnóstico@simisae.com.mx y también nos pueden seguir en @simisae a través de Twitter e Instagram. Denle like a la página de Simi Radio para que le lleguen todas las notificaciones de los programas martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Este programa está hecho justamente para poderles brindar información basada en evidencia y que esté al alcance, pues, de todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar, pues, de un tema bastante interesante y pertinente, ¿no? Creo que, todos en algún momento hemos estado, en contacto de manera directa o indirecta, ¿no? Con, alguna persona que ha padecido algún tipo de adicción. Es por eso que el tema que nos trae el día de hoy aquí es justo cómo ayudar a un familiar o amigo con problemas de adicciones. Y para ello, pues, nos acompaña la No estoy escuchando, no sé si a mí me estén escuchando. te escuchamos bastante bien, nos acompaña la maestra Hani Escobar. Hani, ¿ya nos escuchas? Nosotros te escuchamos bastante bien. Ahorita en lo que ella revisa el audio, ustedes saben, estas cuestiones de la tecnología se nos escapan de las manos, es un programa en vivo, así que ahorita esperamos que la psicóloga pueda escucharnos y poder interactuar, pues, de la forma en que queremos para poder brindarles la información a todos ustedes. Pues, mientras ella nos escucha, mientras ella se conecta, recuerden poner todos sus comentarios aquí abajito, los saludos, les estaremos nosotros, por supuesto, comentando a lo largo del todo el programa. Hani, ¿ya nos escuchas? Ya, no sé si ustedes sí me escuchan. Perfecto. Ay, qué bueno. Una disculpa, ¿eh? No Estaba te teniendo preocupes. problemas con el audio. No te preocupes, sabemos que la tecnología a veces se nos escapa de las manos, pero aquí Ay, estamos sí. tranquilitos y ya listos para Ok. que nos empieces a contar sobre el tema. Pues justo, estaba, comentando cuál es el tema que nos trae el día de hoy, y les platico rápidamente de la psicóloga Hani, porque es, pues, la más apta para, poder comentarnos sobre este tema. La psicóloga Jania Escobar Campos, pues ella es maestra en terapia familiar por el Instituto Crisol, tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Tiene una amplia y vasta carrera en el área de psicología clínica y pues desde el año 2010 está trabajando en el sector público en CONADIC, justamente brindando psicoterapia especializada en adicciones. Y como se darán cuenta, pues bueno, sin lugar a duda, la más indicada para esto. Además, ella es profesional certificada en programa de cesación del tabaco por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene mucha capacitación continua en temas de adicciones y salud mental. Y pues bueno, Hani, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues,
Pues empezamos de lleno. Cuéntanos un poquito, hablábamos sobre este tema de acercarlo, pues, a la mayor cantidad de personas posibles. No es un tema sencillo a veces de platicar en las propias familias, ¿no? Muchas veces es un tema tabú que no se habla, ¿no? Y es como complicado, ¿no? Poder, encontrar un rol de apoyo a la familia que está presentando, ¿no? Un comportamiento adictivo. ¿Qué es cómo podríamos nosotros identificar una adicción, o qué sería una adicción en un primer momento, Jani? Bueno, el concepto de las adicciones, hay que entender primero que una adicción es aquella conducta impulsiva por el consumo de una sustancia o por la realización de una actividad. Para que se pueda denominar que hay una adicción en una persona es porque hay un síndrome de abstinencia, hay una dependencia física y una dependencia psicológica, es decir, la persona tiene la necesidad tanto psicológica como física del consumo de cierta sustancia o bien de la realización de cierta actividad o de estar con cierta persona. Y eso más adelante definiremos como a qué puede uno hacerse dependiente, pero el concepto de la adicción es justamente esta necesidad continua de las personas de consumir alguna sustancia o hacer una actividad. Okey, entonces, creo que podríamos encontrar, un esquema bastante amplio, ¿no? Que pueda encajar en este tipo de comportamientos adictivos. Y, pues, generalmente, cuando escuchamos, adicciones, siempre nos remontamos, ¿no? Al alcohol, ¿no? A drogas ilícitas, a tabaco, ¿no? Pero incluso puede haber, comportamientos adictivos a otras, no solo sustancias, sino también, alguna conducta en particular, ¿no? O algunas, otras cuestiones. Cuéntanos, ¿qué tipos de adicciones existen? Existe la adicción a sustancias psicoactivas, como bien lo mencionabas, justamente a lo que conocemos coloquialmente como drogas legales o ilegales, alcohol, tabaco, marihuana, etcétera, ¿no? También existen las adicciones a las conductas. Justamente la CONADIC ahora ha hecho un trabajo muy especializado en relación a la ludopatía, que es la adicción al juego, que justamente se trata y se atiende como si fuera la adicción a una sustancia. También existen adicciones como a la comida, adicciones al ejercicio, adicciones al internet, a las compras, y a esto se le denominaría conductas adictivas. Y por otro lado, existe un tercer esquema dentro de las adicciones, que es la adicción a las personas, que tiene que ver con las conductas codependientes, que generalmente son de familiares o personas allegadas a un consumidor activo que van desarrollando los mismos síntomas del consumidor, pero asociados a la persona que está consumiendo. Entonces diríamos que son esos tres tipos. Los principales. En este tipo, por ejemplo, de conductas que también pueden generar adicción, ¿podríamos encontrar, por ejemplo, algunos que comentan la adicción al sexo? Sí, por supuesto. La adicción al sexo es justamente una de las adicciones, poco se trabaja aquí en México, sin embargo, es una de las adicciones que se presenta muy frecuentemente en países como Estados Unidos y Europa, que tienen incluso clínicas de tratamiento para trabajar sobre estas conductas impulsivas en torno a la sexualidad. Okey, pues, muchas veces, reducimos, ¿no? A alguna circunstancia en específico el tratamiento de la adicción. Fíjate que en la línea mucho tenemos, a usuarios que comentan, ¿no? Esta parte de la adicción a la parte sexual, ¿no? Que les es a veces como muy difícil poder hablarla en otros entornos, ¿no? Y que encuentran en la línea, pues, un espacio anónimo de poder hablarnos sin ser juzgados al respecto y encontrar, pues, una forma también de manejarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas conductas adictivas, pues, también traen consecuencias a corto, mediano plazo. ¿Qué consecuencias, pues, traen en general, no, las conductas adictivas, Jani? Las conductas adictivas y las adicciones realmente es un problema importante porque afecta prácticamente todas las esferas de vida de la persona que las está padeciendo. Afecta en el entorno social porque nos afecta incluso a todo el entorno como sociedad el que una persona desarrolle alguna adicción porque
Por ejemplo, en el caso de los consumidores de sustancias, en algún momento van a pisar las instituciones de salud pública y nos generan parte del gasto público, ¿no? Por otro lado, pueden llegar a desarrollar o a tener conductas incluso disruptivas, como llegar a conductas ilícitas y afectan entonces el aspecto legal, social, obviamente el aspecto familiar, el económico y sin dejar de lado también lo que tiene que ver con la parte de su proyecto de vida y la parte emocional que se ve bastante afectada. Entonces, prácticamente las adicciones afectan todas las áreas de vida de las personas que las padecen. Okey, y de ahí la importancia de poder hablar, ¿no?, en todas las esferas posibles sobre este tipo de problemática, porque, justamente, encontrar la ayuda adecuada no siempre es fácil. No en todos los estados de la república se cuentan con instituciones apropiadas, o más bien se centralizan, ¿no? Por ejemplo, en las, capitales Las de los estados. cabeceras, ¿no? Ajá, sí, en las capitales de los estados, porque ya ni a veces ni en las cabeceras municipales Sí. llegan a ver estas instituciones, entonces se vuelve todavía más complicado, aún sabiendo, como bien comentas, Jani, que la parte socioeconómica, es una donde hay muchísima afectación, ¿no? Eso significa que, sabemos que las adicciones, pues, no saben de cuestiones sociales y económicas, ¿no? Se presentan en todas las esferas. Sin embargo, sí vemos mucho que se presentan también en esferas, donde la situación económica, pues, es muy baja, ¿no? Y por lo tanto, buscar alternativas particulares también se vuelve cada vez, pues, más complicado en ese sentido, ¿no? Entonces, sí es una tarea bien importante que se tiene a nivel público, ¿no? Y sé que, pues, desde hace muchos años el trabajo que se quiere hacer es justamente a nivel de prevención, ¿no? Efectivamente, la prevención en el tema de las adicciones sería lo que le tiene que apostar toda la estrategia gubernamental y es a lo que se busca estar justamente apostando porque es mucho más barata la prevención que justamente el buscar la sanación, ¿no? Ya de un padecimiento como tal. La prevención tiene que empezar, pero esto es algo que además todos los que están ahorita acompañándonos tienen que tener claro, que la prevención tiene que empezar desde 5 o un año por lo menos antes de que nazca el bebé. O sea, porque la Guau. prevención empieza a partir de la crianza de los padres, ¿no? Ujú. De cómo va a ser ese ejercicio, desde cómo este pequeño va a ser deseado, desde los vínculos afectivos que se establecen entre el menor y sobre todo la forma en que lo criamos, ¿no? El que un niño pequeño normalice el consumo de sustancias en su familia, evidentemente lo va a normalizar en su vida y ya está entrando al mundo de las adicciones, ¿no? Entonces, es por eso que la prevención tiene que ahora apostarse desde la infancia, desde la crianza, desde pequeñitos, estamos haciendo prevención, o se Una debería. tarea sí, por supuesto, y una tarea que sin lugar a duda nos concierne a todos, no solo a Exacto. los papás, ¿no? Jani, pues regresamos en unos segunditos para que empecemos a ahondar sobre este tema justamente de adicciones y familia. No se despeguen, estamos con ustedes en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí con la maestra Jani Escobar, que nos acompaña. Ella se encuentra en el estado de Morelos, ¿no?
bendita tecnología que nos ayuda a compartir las experiencias desde todas partes del mundo. Así que, pues, nos platicaba la maestra desde el bloque pasado, justamente que cómo estamos entendiendo una adicción, ¿no? Las consecuencias que trae este tipo de problemática, ¿no? Y cómo justamente en todos los entornos, pues, hay una consecuencia, pero también cómo nosotros como sociedad somos parte, de la prevención o incluso somos parte también de que la problemática pueda persistir, ¿no? Entonces, eh, vamos a comentar por aquí alguno de los saludos, Hani, antes de continuar, si me lo permites. Por aquí, saludos a Eric Ramírez, gracias, también colega y amigo, igual que Hani. Rosa Muchas Sánchez, gracias por el tema. Ana Fernanda dice: "Excelente tema, gracias". Soleil Sony dice también recuerda que por vía Messenger hay atención psicológica. Así es, nos pueden escribir un mensaje de Messenger. En este momento hay psicólogos disponibles, igual en la línea telefónica. Saludos a Lucy Soto, a Rox González y por aquí ya empiezan algunas preguntitas que iremos nosotros enlazando con el resto del programa. Hani, después de todo esto que nos comentas, rápidamente si nos podrías compartir qué tipo de intervenciones existen en las problemáticas de las adicciones. Mira, en el tema de las adicciones existen diferentes alternativas de tratamiento, no todas con una validación científica. El único modelo, digamos, de atención ambulatorio quiere decir que la persona va a su consulta y después se regresa a sus actividades normales. Los modelos ambulatorios probados científicamente son los modelos de la UNAM y justamente son los tratamientos cognitivo-conductuales. Las instituciones públicas que ofrecen este tipo de intervenciones, justamente las UNEM-ESCAPA, las CONADIC, la CONADIC o los centros de integración juvenil. Son, digamos que las corrientes que tienen como mayor validación. Sin embargo, existen otros esfuerzos. En el plano residencial, es decir, en lo que tiene que ver con lo ambulatorio, existen modelos de internamiento. No todos tienen como la garantía y no todos cumplen los criterios. Es bien importante aquí enfatizarle a la gente que si en algún momento toma la decisión de internar a algún familiar, tiene que ser porque ya se agotaron todas las posibilidades, porque ya pasó por una valoración médica, porque ya pasó por una valoración psicológica y ya es el último de los fines, ya el internamiento. Y el internamiento se tiene que ver en qué institución. Para ver que la institución esté bien regulada, la CONADIC tiene una línea de atención también de 24/7 para que usted pueda llamar y preguntar, oye, el lugar tal que se llama tal está registrado, cubre la norma 028, es decir, la norma sanitaria y no es violentada la persona, etcétera. Porque si no, puede ser un cartucho quemado, lo podemos estar llevando a un tratamiento que no le va a servir, que lejos de ayudarlo podría incluso perjudicar negativamente su proceso de rehabilitación de la persona. Entonces, existen los tratamientos ambulatorios, que son los que referíamos, y los tratamientos residenciales, que son justamente los que tienen que cubrir la norma sanitaria para saber que la persona va a estar en un buen tratamiento residencial. Y bueno, esto que cumplan con la norma es algo tan importante, porque sí hay muchísimas instituciones que no la cumplen y que lamentablemente, como bien comentabas, hay mucho maltrato, ¿no?, del Sí. paciente con problema de adicción. Entonces, si nos están escuchando, ¿no?, las personas que a lo mejor tienen algún familiar, tomen en cuenta mucho esta parte, que sea una institución donde que esté, dentro de la norma y, como bien nos comentas, el CONADIC puede dar la referencia de estas instituciones y puede ser todavía de mucho más ayuda. Hani, ya entrando en el plano justamente de la familia, que es a lo que nos acontece el tema del día de hoy, cómo suele afectar la presencia de una adicción en el hogar? Desafortunadamente, la presencia de una adicción en una de los integrantes de la familia
disrumpe en todo el entorno, afecta en las relaciones familiares, la violencia dentro doméstica o dentro de los hogares está muy asociada al consumo de sustancias en la mayoría de los casos. Entonces, se presentan situaciones de violencia, se presentan problemas económicos y sobre todo se genera una situación de cuidador. Es decir, alguno de los integrantes de la familia toma el papel, a veces de forma involuntaria, a veces por necesidades, toma el papel de cuidar al consumidor y entonces obviamente va descuidándose él mismo y descuida otros aspectos dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que la persona, un ejemplo, ¿no? El señor se vuelve, es consumidor activo de sustancias o de alcohol, etcétera, y entonces la esposa se va volviendo la persona que va cubriendo como lo que él deja de atender, ¿no? Y entonces, a su vez, ella empieza a descuidar como la parte de la crianza de sus hijos, empieza a haber problemas en la dinámica familiar y puede haber situaciones, incluso, como le decía, de violencia o situaciones de omisión de cuidados en la mayoría de los casos cuando hay niños pequeños. Okey. En esta situación, pues, lamentablemente sí vemos como una comorbilidad, ¿no?, entre el tema de violencia y el tema de las adicciones, ¿sí? Lo vemos mucho también en la línea cuando, muchas mujeres en situación de violencia nos llaman, ¿no? Y, nos comentan que, justamente hay problemas de alcoholismo, ¿no? O de otras adicciones, ¿no? Por parte de la pareja que aumentan, ¿no? La violencia que tal vez incluso se ejercía ya desde antes de padecerlo. Entonces, sí, un tema que, que da para otro programa definitivamente, pero que nos muestra un poco, ¿no? O un mucho de lo que afectan las adicciones dentro del entorno del hogar, ¿no? O incluso, pues, con los mismos amigos, porque también, podemos encontrar el caso, ¿no? Como bien decías, que un amigo pueda ejercer el rol de cuidador, ¿no? Porque ya no quedan tampoco más redes de apoyo, más que algún amigo que por ahí, está presente todavía, ¿no? Ya en este tema, ¿de qué formas se puede ayudar a un familiar con este tipo de problemáticas? Es bien importante que las familias busquen apoyo de terapeutas familiares certificados, terapeutas familiares que puedan atender a la familia porque la afectación se vuelve global, ¿no? Y por otro lado, algo que yo les recomiendo mucho son los grupos de Al-Anon. Los grupos de Al-Anon vienen de la familia de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, cuando se fundó por Billy Bob allá en Nueva York, cuando se forma, ellos como tal empiezan a tener un trabajo muy importante en el tema de la cesación de alcohol y entonces sus esposas dicen, bueno, estos cuates ya están trabajando y nosotras qué, ¿no? Y entonces forman lo que se conoce ahora como Al-Anon. Al-Anon es una asociación internacional, es una fraternidad que da justamente, son grupos de apoyo donde las familias se pueden acercar y hay en toda la República y se pueden acercar, son gratuitos y justamente les permiten espejearse con otros familiares y de esta manera poderse atender. Entonces, la mejor manera de ayudar a una persona con consumo activo es ayudándonos nosotros. Porque si tú no estás bien, evidentemente el apoyo que tú le brindes a tu familiar con adicción, pues no va a ser objetivo. Va a ser un trabajo que lo vas a querer mover mejor por el chantaje emocional, por una onda de, es que si no dejas de beber, yo te dejo, etcétera. Y entonces no se va volviendo un apoyo real para el consumidor, ni tú tampoco acabas estando bien emocionalmente. Por supuesto. Y, también por ahí justamente, leía que, se han encontrado algunos estudios donde, la tasa de adicciones, a las drogas o al alcohol, pues, se vuelve un poco más frecuente en personas que tienen familias un tanto, disfuncionales, ¿no? O poder ser incapaces de dar algún sentido de pertenencia o incluso de marcar límites adecuados. Cuando a la familia nos cuesta trabajo ver, ¿no? Si estamos en estas circunstancias, lo mejor que podríamos hacer es espejearnos, como tú bien nos comentas, ¿no? Y estos, grupos de apoyo, sin lugar a duda, pueden ser una excelente opción, para eso, ¿no? Y también pueden
pueden empezar, pues, desde ahí, ¿no? Y si no se animan de primera entrada a asistir, pues, líneas como la de nosotros, ¿no? Pueden empezar a Claro, ser una primera opción para dar como ese primer paso en la atención. exacto. Ya, en estas situaciones muchas veces nos encontramos, Hani, y yo creo que, algunos de los que nos están escuchando no nos van a dejar mentir, ¿no? Comentarios como, es que con mi amor va a ser suficiente, ¿no? Yo voy a ser la motivación para que mi pareja, pueda dejar de beber, para que mi pareja pueda dejar de consumir. Ya me prometió, me dijo que yo soy lo más importante en su vida y por mí va a dejar, la adicción. ¿El cariño y el apoyo incondicional realmente bastan en un problema de adicción, Hani? Aquí lo importante es identificar lo que es como el verdadero amor, ¿no? Eh, el apego, a veces nosotros tenemos como apegos ansiosos con las personas, ¿no? Y Ujú. entonces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿no? Y no entendemos que la adicción es una enfermedad y que como una enfermedad necesita tratamientos específicos. Y el amor que yo le puedo tener a mi familiar o a mi amigo, a mi pareja consumidora, es justamente llevarlo a los tratamientos adecuados. Aunque esos tratamientos impliquen quizá un internamiento o aunque esos tratamientos pudieran estar desarrollándose hacia una separación conmigo, etcétera, sino empezar a ver como un amor menos egoísta, ¿no? Un Ujú. amor que justamente no va a estar basado en lo que yo quiero, sino en lo que los expertos quieren. Es como cuando tienes un bebé y a lo mejor el doctor dice, pues la única forma de que se cure va a ser con 3 inyecciones, ¿no? Y tú decimos, no, ¿cómo lo van a inyectar si es un bebé, ¿no? Pero Sí. entonces ahí entra esta parte del amor real, de decir, pues aunque duela, realmente tiene que suceder para que haya una curación de esa enfermedad, ¿no? Pues así mismo con el tema de las adicciones. El amor tiene que entenderse más como lo que le hace bien a él y lo que me hace bien a mí es que estemos en tratamientos profesionales. Y ese apego ansioso, qué tan difícil a veces es poder poder manejarlo, ¿no? La angustia de la pareja, de la familia, de la madre, del padre, ¿no? Sí, Del hermano en estas situaciones, sienten, prácticamente, ¿no? Que se ahogan, ¿no? En esa sensación de ser como el único apoyo, ¿no? Sí, y no buscar como otras ayudas que realmente puedan ayudar no solo al familiar, sino a la familia completa, pues, a salir adelante. Hani, se nos acaba este bloque, pero regresamos en unos segunditos para que nos platiques más cómo podemos hacer en familia, ¿no?, para poder apoyar de mejor manera a nuestra gente querida. claro. Regresamos. Ajá, Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta, en el programa del día de hoy. Si te vas conectando recientemente, te cuento. El programa trata el día de hoy sobre cómo ayudar a un familiar o amigo con problemas de adicciones. Y para eso nos acompaña la maestra Hani Escobar, especialista en adicciones, maestra en terapia familiar, y que nos está compartiendo de qué manera podemos ayudar a las personas con este tipo de problemáticas. Recuerden que en la línea telefónica estamos disponibles las 24 horas del día. Si ustedes también quieren contactar a la maestra Hani ya de manera particular, pueden escribirle a su correo electrónico que ya aparece en pantalla. Ustedes lo pueden copiar de ahí y contactarla ya para alguna consulta en particular, ¿no? O dudas que tengan, pueden contactarla por ese medio. Y con nosotros, pues bueno, 24 horas estamos para poder ayudarles con diferente tipo de problemáticas.
Por aquí algunos comentarios que nos hacen llegar rápidamente. Ros González dice: Si la familia tiene miedo a una mala reacción de la persona con adicción cuando le ofrecen ir a terapia, ¿cómo se atiende a la familia en este caso? ¿Qué le podríamos decir a Roxana, Hani? Bueno, en este caso yo los invitaría muchísimo a que el familiar, en este caso que está queriendo buscar la ayuda, puede incluso atenderse primero él, acudir a estos grupos de apoyo que les decía. Un proceso de terapia individual para el familiar ayuda al familiar con consumo, aunque parezca que no, porque justamente el familiar que cuida empieza a marcarle límites al consumidor, y entonces es cuando el consumidor de alguna manera empieza a ver que se le van cerrando como esos canales, y entonces puede empezar a solicitar el apoyo. Claro. Eh, y qué tan difícil es eso de poner límites, ¿no? Entonces, sí, es una tarea bien ardua la que nos estás comentando, debe de ser al familiar. Si ellos no quieren asistir a terapia, ¿no? En principio es el familiar que podría intentarlo y desde ahí empezar a cambiar, pues, ese rol que está presentando dentro del núcleo familiar. Angélica María nos dice: "Como padres debemos de tener conciencia en estar al pendiente de nuestros hijos, ya que a mi criterio pienso que las adicciones son refugio a vacíos que las personas tienen ante su baja autoestima. El que como padres no les demos la suficiente atención a nuestros hijos", y que esto está un tanto acorde con lo que nos decía Hani en bloques anteriores, ¿no? Con la importancia de estar presentes desde antes del nacimiento de los hijos, ¿no? Desde antes el trabajo de prevención, pues, debe de comenzar. Y no solo, pues, insisto, ¿no? No solo le compete a los que son padres, ¿no? Sino también a todos los demás miembros de la familia y de la sociedad nos compete, pues, trabajar en este tema tan importante. Por aquí, Jonathan Nieto, saludos, dice: "Buenas tardes a todos desde Playa del Carmen". Saludos, Jonathan, hasta allá. Berenice, mira, nos habla también de otro tipo de adicción. Dice: "¿Cómo prevenir la adicción al celular y otras tecnologías?". También Hay ya un se está libro trabajando. buenísimo, sí, ¿no? Y hay un libro buenísimo de la psicóloga Olga González que se llama Detox Digital, y justamente habla de eso, ¿no? La conducta adictiva a todos los dispositivos electrónicos justamente es igual y se trata igual que la adicción al internet, que la adicción a las compras, que la adicción al juego, porque también presenta los mismos patrones conductuales que una adicción a sustancias. Okey, pues bueno, ya tienen ahí una referencia bibliográfica para los que estén interesados con el tema, pero además los invitamos, ahorita no tengo bien presente la fecha, si hay alguno de los, grupo, del equipo de Simisabe que me escuche y tiene por ahí la fecha del tema en este mes, también vamos a tener, el abordaje de la adicción a la tecnología, si mal no recuerdo, para que nada más puedan revisar ese tema que aquí con nosotros. Retomando, Hani, lo que nos estabas comentando sobre que algo bien importante es que la familia, cuando ya esté dispuesta, ¿no?, a trabajar en conjunto, ¿no?, con el paciente con adicciones, entendiendo que la adicción es una enfermedad como tal, que tengan que asistir con un terapeuta familiar certificado en adicciones. em, ¿Cómo podrían ser estas intervenciones con el profesional? ¿Qué puede esperar la familia de este tipo de intervenciones? Hay dos tipos de intervenciones familiares. Cuando, por ejemplo, la familia se encuentra, el familiar con consumo está en una clínica de rehabilitación, ahí mismo o en centros de terapia ambulatoria, ahí mismo ofrecen apoyo psicoeducativo para los familiares, les ayudan a manejar sus emociones, etcétera. Generalmente son intervenciones grupales, ayuda muchísimo para el proceso de aprendizaje. Ya en el plano como más íntimo, como más familiar, lo que se recomienda es el modelo de terapia familiar sistémica. ¿Cómo pueden ellos saber? Bueno, de entrada, muchos colegas a veces se dicen terapeutas familiares, sin embargo, a veces carecemos como de esas herramientas, y es importante que ustedes verifiquen
la cédula profesional del especialista para que ustedes tengan la garantía de que están acudiendo con un terapeuta familiar. El modelo de terapia familiar sistémica tiene muy buenos estudios y trabajos con las familias. Parte de Salvador Minuchin, él empezó sus trabajos de atención en Nueva York, en todas las comunidades con mayor problemática en Estados Unidos, y ahí justamente se desarrolla la escuela justamente de Palo Alto, y de ahí empieza todo este modelo de terapia familiar. Okey, pues, sin duda, yo creo que muchas familias, a veces con entre el desconocimiento, ¿no? Y el temor, ¿no? De ser juzgados, ¿no? En este tipo de problemáticas, pues, nos vamos a lo mejor con lo más inmediato, ¿no? Con lo que tenemos a la mano, que no significa que no pueda ser de ayuda. Sin embargo, pues, cuando hablamos de este tipo de problemáticas, la especialización es algo primordial, ¿no? Porque, se sabe desde dónde poder abordarlo, ¿no? Cómo llevar todo el proceso y brindar, pues, las herramientas apropiadas, porque ese proceso es un ir y venir entre recaídas, ¿no? Dar el seguimiento continuo, lo difícil que es retomar el tratamiento, a lo mejor después de una recaída, y que en ese aspecto contar con el profesional especializado puede ser de mucha más confianza, de mucha más seguridad, ¿no? A pesar como de estas, a lo mejor, recaídas que se vayan teniendo en este proceso. Ahora bien, ¿qué postura, Hani, se debe de tomar, pues, en caso de que un familiar no quiera tratamiento? Hace ratito nos comentabas que es bien importante que el familiar sea el que tome la terapia si su paciente no quiere asistir, y que desde ahí puede empezar a ver un cambio. ¿Hay alguna otra postura aparte de esta que pueda tomar el familiar cuando se niegan, ¿no?, al tratamiento? Algo que funciona muchísimo es un modelo de atención que tiene que ver como con la parte médica, es decir, atender las comorbilidades médicas del paciente ayuda mucho a poderlo ir introduciéndose como a una atención profesional. ¿A qué voy? Todos los procesos de adicción ya más agravados van a llevar consecuencias físicas, y entonces el paciente, el consumidor, va a necesitar justamente esta atención médica, y es entonces cuando el familiar puede hacer este abordaje a través incluso del médico o especialista con el que estemos trabajando, ¿no? Justamente como es, señor, usted, este proceso de tos crónica que usted tiene puede estar asociado justamente a este consumo de marihuana o a este consumo de tabaco o, o al consumo de cristal, etcétera. Y entonces es como una forma en que se puede ir introduciendo. Por otro lado, también hay que entender que el familiar ofrece las alternativas, pero también es decisión del consumidor si las acepta. Entonces, Claro. también no olvidemos esa situación, ¿no? Ya en casos muy extremos, cuando el paciente ya requiere una atención de urgencia, porque a lo mejor tiene una sobredosis de cristal, es decir, de metanfetaminas o de cocaína, etcétera, pues obviamente ahí ya el sistema médico sanitario quien será el responsable de esa atención que requiera el paciente. Claro, y qué tan importante es esto lo de que nos estás diciendo, ¿no? O sea, el paciente debe de estar de acuerdo, ¿sí? Sí. Las no sabes las cantidades de llamadas que tenemos donde, pues, nos hablan y nos dicen que ya lo anexaron, ¿no? Porque ya, eh ya no soportaban la dinámica, ¿no? Con esta cuestión de violencia, lo difícil, ¿no? Los robos que muchas veces se suscitan, ¿no? Para poder continuar con el consumo, ¿sí? Y que en la desesperación, y también fíjate que un tanto en la desesperanza, Jane, ¿no? Se toman, pues, estas alternativas, ¿no? En contra de la voluntad de la persona, y que, pues sí, lamentablemente vemos que no funcionan justamente por eso, porque el paciente no lo quería, ¿sí? Y tú lo decías en un bloque anterior también, al salir, pues, sale hasta a veces más contraproducente,
¿no? Contraproducente porque no funciona por muchas circunstancias. Una, porque no quería el tratamiento. 2, porque incluso fue maltratado, ¿no? Sí. Y, pues esto puede empeorar más esta adicción. Pues, gracias por estarnos compartiendo todas estas cuestiones que sin lugar a duda estoy segura que a todos los que nos están escuchando, pues, les está siendo de gran utilidad. Ahora bien, eh, en el entorno familiar, ¿no? Hablabas también sobre, la manipulación, ¿no? Puede ser, ¿no? Del paciente, también puede ser del familiar, porque hace ratito comentabas un poco la parte del familiar. Sin embargo, sí encontramos mucho el chantaje. Fíjate que más, lo he escuchado, pero por supuesto hay en todas las dinámicas, ¿no? De los hijos hacia los padres, ¿no? Es que por tu culpa yo soy adicto a tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede manejar la familia o incluso el amigo esta parte de los chantajes por parte del paciente, ¿no? La parte de los robos o incluso, pues, la violencia que se desencadena este tipo de problemática. Es importante justamente dentro del abordaje que el familiar se encuentre en un proceso de atención psicoterapéutico y en un proceso de atención en un grupo de ayuda mutua, porque esto le permite marcar límites e identificar justamente eh, cuáles son como mis grados de responsabilidad. Evidentemente la persona consume porque es un acto de decisión personal, aunque sí es verdad que la adicción obedece a múltiples factores, desde que hay mucha venta de alcohol disponible, desde que hay una cultura del narco muy agravada hoy en día. Entonces, desde ahí ya son factores de riesgo, pero al Claro. final la decisión del consumo va radicando de manera individual. Entonces, es importante que la persona trabaje como con esta parte para liberarse de esa culpa, porque si hay un papá o mamá que se sienten culpables de la adicción de su hijo, evidentemente van a ser padres muy complacientes, van a ser padres que cuando llegaran a internar al hijo y a lo mejor está en una clínica que sí obedece las normas sanitarias, etcétera, pero que le dicen en la clínica, ¿sabe qué, señora? Su hijo se tiene que quedar 5 meses porque tiene que pasar una desintoxicación. Y el hijo le dice, no, mamá, no me saques, acuérdate que por tu culpa yo estoy aquí, bla, bla. Y entonces va a ser una mamá que no va a estar en un proceso psicológico adecuado y lo va a sacar antes de tiempo, ¿no? Entonces, es por eso bien importante que el familiar busque apoyo psicoterapéutico de entrada individual y además la familia esté como en estos grupos de apoyo justamente con la intención de tener más herramientas que les permitan distinguir lo que no es su culpa, ¿no? Por supuesto. Pues ya nos están por ahí, escuchando y sin lugar a duda, estoy, segura que todos están preguntando, ¿no? En qué momento tal vez entonces empezar a pedir o solicitar esta ayuda y dar ese primer paso, pues que en muchas ocasiones suele ser tan difícil. Ahora bien, cuando se tiene a un familiar, ¿no? O un amigo con este tipo de problemáticas, pues hay mucho dolor muchas veces, ¿no? El simple hecho de ver el deterioro, cómo manejar justamente esta frustración. Sabemos que de primera mano, por supuesto, el apoyo terapéutico, el asistir a un proceso es lo deseado, ¿no? Lo mejor que podría hacer el familiar, por supuesto que sí. Pero, de primera mano, ¿qué podría ayudarle a la persona que nos está escuchando y que en este momento tiene un familiar, que está viendo su deterioro, ¿no? Por la adicción? ¿Cómo podría manejar esta frustración, Hani? Es bien importante entender que, y tú lo dijiste hace rato, ¿no? A veces hay una desesperanza, es cierto. Desafortunadamente, la falta de atención a la salud mental justamente origina que las familias sin querer se vayan agudizando en muchas problemáticas, ¿no? Yo siempre enfatizo que algo que va a ayudar mucho a la familia a ser ese primer respondiente del consumo de la persona es atendiendo sus propias necesidades.
Esto es como viajar en el avión, antes de ponerle la mascarilla de oxígeno al niño, te la tienes que poner tú y después se la pones al niño o a la persona con discapacidad. Es decir, hay que atender necesidades médicas, atender necesidades económicas y atender necesidades psicológicas que tengan los miembros de la familia para realmente poder apoyar. Y esto va a generar un ambiente más esperanzador. Ambientes donde la persona va a tener mejores herramientas para apoyar al consumidor, o bien las señoras de Al-Anon dicen mucho, puede llegar un punto en el que tendremos que dejar a nuestro paciente en manos de Dios, ¿no? Y no me refiero como en esta parte religiosa judio-cristiana, sino más en la parte espiritual, ¿no? Más en esta parte de cómo cada uno lo conciba, como entender que son seres también individuales y que también como seres individuales las personas con adicción deciden si reciben o no reciben la ayuda. Por supuesto. Híjoles, de verdad es un tema súper interesante porque a veces soltar, ¿no? Esa parte es tan difícil en una sociedad, ¿no? Donde nos han inculcado en muchas situaciones que primero es la ayuda al otro, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el rol de las mamás, ¿no? Primero está el Sí, otro y ya después estoy yo. Entonces, qué tan importante es esto que tú nos dices, esa mirada, ¿no? Es recordarnos que la mirada está hacia el propio autocuidado para poder entonces ayudar a los demás, ¿no? Y lejos de ver como un deber ser, debo de ser, sino ser consciente, ¿no? De que soy una persona importante y por lo tanto también debo de cuidarme, ¿sí? Em, efectivamente. entonces, ya por último, porque híjoles, estos temas, siempre se van rapidísimos, ya estamos por agotarnos este programa, Hani, pero pues quisiera que nos dijeras, hay un tabú a veces también muy importante que escuchamos en torno al problema de las adicciones. ¿Es cierto que para salir de una adicción es necesario tocar fondo? No debería, no debería. La atención de las adicciones tiene que empezar desde la infancia y tiene que empezar desde los primeros síntomas, ¿no? Así el paciente no quiera atenderse, se tiene que atender. Si, por ejemplo, mamá, papá, cuidador, abuelito, abuelita, descubrimos un cigarrito de marihuana o una bolsita con sustancia dudosa en la recámara de alguno de los pequeños o de los adolescentes que cuidamos, es importante atenderlo desde entonces, ¿no? Y hacer todos los cambios en la dinámica necesarios para evitar que esta situación se siga presentando. Los AA dicen, es que no ha fondeado, ¿no? Y de hecho de ahí viene mucho ese tabú. Los mismos grupos de AA luego dicen, es que la persona tiene que fondear. Sí es verdad que a veces hay personas que tienen que llegar a procesos de crisis muy graves para tomar la decisión de cambiar, pero no debiéramos de esperarnos hasta ese momento. Hoy en día los grupos de ayuda mutua y las instituciones y también justamente la institución a la que representas y la que estamos aquí, buscamos justamente eso, que desde la prevención, desde la orientación en esas primeras necesidades que tiene la persona, desde que empieza a tener los primeros problemas asociados al consumo, ya se tiene que atender. O sea, la persona, desde que olvidaste la cartera en el taxi porque ibas muy tomadito y ahí se te quedó en el taxi, desde ahí ya hay un problema, ya hay un consumo problemático y se tiene que empezar a atender, ¿no? Aunque a lo mejor en ese momento tu rollo sea más la ruptura sentimental que tuviste con una pareja y por eso bebiste, pues aún eso también se tiene que atender, ¿no? O sea, no es necesario y no debería de esperarse hasta que la persona toque fondo. Por supuesto. Ay, me acordé de una de escenas de Trainspotting, ¿no? Una película justamente en torno a las Sí, adicciones, ¿no? Donde uno de los personajes no presentaba la conducta como tal adictiva, pero todos sus compañeros lo eran, y al presentarse esa ruptura amorosa, ¿no? Es cuando justamente es más proclive al consumo. Pues bueno, hay muchas referencias que podríamos hacer, ¿no? sí. En torno a esto. Hani, por último, qué recomendaciones generales puedes darles a las personas que nos escuchan y conviven diariamente con alguien con problema de adicciones? Hay que buscar ayuda, no importa si mi familiar no quiere, tengo que atenderme, tengo que buscar las alternativas porque desafortunadamente el consumo de un integrante de la familia contamina a toda la familia y yo voy a empezar a adoptar conductas, dicen los grupos de AA y de Al-Anon, defectos de carácter,
que voy a empezar a tener conflictos en todas mis áreas, ya sea en mi trabajo, con mis compañeros de escuela, con la sociedad misma, y entonces por eso yo tengo que atenderme, para identificar de qué manera me ha afectado y poderlo trabajar y realmente ser una especie de colaborador para que mi familia esté mejor. Excelente, pues bueno, ya escucharon a la maestra Hannigan, experta en adicciones. Si tienen dudas, por favor, recuerden que nos pueden contactar a la línea de atención, ¿no? Si quieren alguna atención en particular con la maestra, pues bueno, están sus correos electrónicos donde la pueden contactar. Rápidamente, nada más les comento por ahí el tema justamente de plataformas digitales y conducta adictiva. Estará el día jueves 18 de agosto, también a las 6 de la tarde, por si ustedes quieren saber más sobre este tema. Hani, muchísimas gracias, de verdad, gracias Al por contrario. haber aceptado estar aquí con nosotros y compartirnos de toda esta experiencia que tienes en el tema de las adicciones. Pues nos despedimos, cuídate mucho, saludos a todos por allá en Morelos y a todos los que nos están Gracias. escuchando. Gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. A ti. Bye. Bye.